Hoy vamos a analizar a Meta, uno de los mejores negocios del mundo y que pertenece a las Siete Magníficas. Es una empresa que está presente en nuestra vida prácticamente todos los días y hoy vamos a analizar si es una posible oportunidad de inversión. Meta desde máximos lleva una caída aproximada de un menos 27%. Vemos como en los últimos 5 años se ha revalorizado un 64% y cómo ha hecho crecer sus beneficios por acción de manera bastante constante, excepto para los años 2022 y 2025. Para este 2026 se espera un crecimiento bastante importante y que ese beneficio por acción llegue al 32,86. Meta es una empresa muy famosa y muy importante y es uno de los mejores negocios del mundo. A pesar de esto, es una empresa que no está muy diversificada, ya que la mayor parte de sus ingresos provienen de la publicidad. La publicidad es muy importante, ya que mueve muchísimo dinero en el mundo y es una herramienta vital para el marketing de las empresas, ya que las empresas quieren hacerse ver y quieren promocionarse. Y poder controlar la publicidad es una ventaja muy grande y Meta la tiene. En cuanto a los ingresos, vemos como el segmento de la publicidad respecto al año pasado ha crecido un 33% aproximadamente. Los ingresos que provienen de la publicidad no son ingresos que simplemente Meta cobra a los clientes por utilizar sus aplicaciones, sino que analiza los intereses, las actividades, los me gusta de los consumidores para poder vender esa información a las empresas y poder realizar una publicidad personalizada. Es decir, a las empresas que les gustan los coches, pues mayormente se les recomendará publicidad relacionada con los coches. Vemos como estos anuncios están mayormente ubicados en las aplicaciones de Facebook e Instagram. En cuanto a las conversaciones relacionadas con el negocio, pues en las aplicaciones de Meta hay más de 1 billón de conversaciones entre personas que están relacionadas con los negocios. Recientemente vemos como en WhatsApp la parte del business, porque WhatsApp tiene una parte enfocada al business, está empezando a crecer mucho y Meta ofrece un servicio de poder automatizar mensajes para poder responder a los mensajes de los clientes y así facilitar el trabajo de muchas personas de una manera bastante simple. Vemos el caso de este señor que tiene una empresa de guitarras, que él mismo se encarga de fabricar las guitarras, y afirma que esto le lleva muchísimo tiempo y que no puede responder a todos los mensajes porque es una persona. Y da su testimonio personal de cómo Meta y su servicio de automatización de inteligencia artificial le ha ayudado muchísimo, ya que gracias a esto pues ha automatizado y puede responder de manera automática un 60% de todos sus mensajes. Pues bueno, también hay otros ingresos que son pues ingresos más pequeños, por así decirlo, o no tan importantes, que son, por ejemplo, dentro de las aplicaciones como WhatsApp de los negocios, pues se puede comprar a través de esas aplicaciones, realizar el pago a través de esas aplicaciones y Meta se lleva una comisión de ello. Y también pues hay ingresos que provienen, por ejemplo, de la verificación. Por ejemplo, en Instagram y en WhatsApp tú puedes comprarte una verificación y esto pues lo utilizan la mayor parte de los famosos para demostrar que esa es la cuenta oficial. Y pues bueno, este segmento ha crecido un 73,53% respecto al año pasado, que es un crecimiento pues bastante grande. Todo esto en grupo pues forman el segmento de las aplicaciones familiares, por así decirlo, de Meta, y en su conjunto ha crecido un 33,43%. En cuanto a los ingresos, en cuanto al beneficio ha crecido un 23,59%, que también está muy bien. Pero bueno, vamos a hablar de uno de los segmentos más importantes que hay que hablar sobre Meta, y es Reality Labs, o como también se llama el metaverso, que es un segmento que ha reducido sus ingresos actualmente un menos 2,43% respecto al año pasado. Y es un segmento que está en pérdidas, pero que vemos que ya no tiene tantas pérdidas comparadas con el año pasado. Y tiene un menos 4,32% de menos pérdidas. Pues bueno, este segmento tiene ventas de las gafas inteligentes de Meta, que las ha lanzado hace no mucho y son pues un producto bastante innovador e interesante. Y también pues las Meta Quest, que son pues las gafas de realidad virtual. Tiene un catálogo de gafas y diseños pues bastante interesante, hay unos cuantos diseños, pero no hay que olvidar que es un segmento que está en pérdidas y que vemos aquí con este gráfico que en todos los trimestres este segmento ha estado en pérdidas y que no ha sido nada rentable. Pues bueno,
A pesar de todo esto, Meta, respecto al año pasado, ha conseguido crecer sus beneficios un 30,29%. Y esto está espectacular. El CEO de la empresa es Mark Zuckerberg y es director ejecutivo prácticamente desde que se fundó la empresa. Y como hemos comentado, pues ahora hace nada, se ha dado cuenta de que este segmento de metaverso no es rentable y pues está llevando a cabo una desinversión porque de momento no es para nada rentable. También busca expandir sus ingresos a toda costa, que esto lo comentaremos más tarde, y pues tiene un enfoque al accionista con importantes programas de dividendos y recompras, que esto es siempre bienvenido y muy positivo. En el último trimestre, Mark Zuckerberg ha destacado la importancia de la integración de su propia inteligencia artificial, Muse Park, en el propio ecosistema de la empresa. Busca integrarlo en toda la empresa, en WhatsApp, en sus aplicaciones, en WhatsApp, en Instagram, y también en sus nuevos productos, como por ejemplo las nuevas gafas que han lanzado, también tienen integrado pues esta inteligencia artificial. Y también destaca pues el crecimiento reciente de los anuncios Click to WhatsApp y explica que los negocios en la aplicación de WhatsApp eh, cada vez hay más empresas interesadas en integrar su negocio en la aplicación de WhatsApp. Bueno, el CAPEX ya lo hemos hablado en el vídeo de Microsoft y siempre lo hablamos, que estas empresas pues dedican muchísimo dinero en invertir en su propio negocio y se espera que Meta pues para este 2026 pueda llevar su CAPEX o su inversión en su propio negocio hasta los 145 billones, que es una suma bastante importante y pues que es uno de los factores principales por los cuales el mercado ubica a esta empresa pues por debajo de lo que debería de estar. La media del ROIC es del 22%, es decir, que de cada dólar que la empresa invierte en su propio negocio son capaces de generar 0,22 dólares, es decir, que es una empresa que genera valor y que es rentable. Y en cuanto al pre-tax margin, tiene una media del 40%, que es muy interesante, y actualmente vemos que se encuentra en esa media. Con todo esto vemos que es una empresa de calidad que no tan solo genera valor y que es rentable, sino que también es eficiente. Bueno, pasamos ahora a analizar las fundamentales y los resultados de la empresa. Tenemos esta tabla que nos sirve como resumen, que podemos ver algunos datos relevantes como el EBITDA, el flujo neto de caja, el EBIT, los años anteriores y también algunas estimaciones para siguientes años de manera muy por encima. También tenemos las estimaciones para este 2026. Por ejemplo, vemos que el free cash flow, es decir, el flujo neto de caja, para este año se estima que sea negativo, que esto lo tendremos que tener en cuenta para un futuro análisis del flujo neto de caja. Pero bueno, vamos a pasar con analizar los ingresos. Con este método lo que hacemos es analizar la media de crecimiento de los ingresos y del beneficio de los últimos años para poder realizar una estimación. Vemos como los ingresos han crecido un 20% de manera estimada desde 2020 hasta este 2026, que es el dato de 2026 es lo que se estima para este año. Y vemos que el beneficio está en 31% de media. Nosotros para los ingresos hemos estimado un crecimiento del 20% y del beneficio que se mantiene, es decir, que de estos ingresos cuánto porcentaje es de beneficio, pues hemos estimado que el 33% de esos ingresos es de beneficio, ya que vemos que se estima para este año que será el 33%, es decir, que estimamos que la empresa sea en el futuro tan eficiente como lo es ahora, puede llegar a serlo más, pero bueno, vamos a ser algo más conservadores, más realistas, diciendo que se mantiene en 33% ese beneficio, y con unas recompras del menos 1% tendríamos un beneficio por acción con un crecimiento anual de un 20,93%, que vemos que no se va mucho del crecimiento que estiman esos analistas. Entonces vamos a estimar un crecimiento del 20% y ahora vamos a ver cómo hemos aplicado estos múltiplos PER junto a este crecimiento. Vemos que el múltiplo PER actualmente está en 21,19. Si el precio se mantiene tal cual como está ahora y se le estiman los beneficios futuros, estaría en un PER de 16,65. En los últimos 3 años estará aproximadamente en 28,64. En los últimos 5 años del 23,66, el 24. Bueno, de base hemos puesto prácticamente la media de los últimos 5 años de 24. Uno optimista de 28, es decir, que se mantiene eso de la media de los últimos 3 años con bastante optimismo.
y uno pesimista, pues muy cerca de ese PER forward, que es pues que con el beneficio futuro, pues al precio actual tendría que estar en un PER de 16. Pues bueno, vamos a ponerlo cerca de eso, que es algo más pesimista, por así decirlo. Y pues con todo esto nos daría un precio objetivo promedio de $1.589. Y a precio actual, pues eso supondría una rentabilidad anualizada vista a 5 años del 22%, que se le habría que sumar el dividendo, aunque sea poquito. Y pues es una rentabilidad mucho más que interesante. Vamos ahora con los múltiplos. En este vídeo vamos a detallarlo de una manera más profunda y vamos a explicarlo de una manera que se entienda mejor. Vemos como el PER desde 2016 hasta ahora, es decir, en los últimos 10 años, está en 27,30 y el actual está en 21,19. Vemos como el promedio del EV/EBITDA está en 16,23 y si el precio se mantiene tal cual como está ahora junto a la EBITDA que se estima para este 2026, es decir, este múltiplo no es el que tiene actualmente la empresa, sino el que si se mantiene así el precio debería de tener este múltiplo, se estima que sea del 10, que es bastante bajito, sobre por aquí, ¿ves? Este es el múltiplo que se estima para 2026. EV Free Cash Flow tiene un medio de 26,62, aunque vemos que es bastante irregular porque es una empresa que no ha mantenido constante su EV Free Cash Flow. Y el del EBIT, pues vemos un promedio del 20,33 y pues como hemos explicado con el EBITDA, si se mantiene tal cual como está ahora, junto al EBIT que se estima estaría en un múltiplo de 16,44. Y pues con este método, de manera resumida, aquí tenemos el recuadro, junto a un caso pesimista y un caso más optimista, nos daría una rentabilidad del 18%, con un margen de seguridad del 10% nos daría un 16%, y si la acción llegaría a un precio de $550, pues nos daría un 19,54, muy cerca del 20%, teniendo en cuenta un caso pesimista y optimista, y esto pues es una rentabilidad pues muy buena. Pues bueno, vamos a enseñaros el caso optimista, ¿vale? De aquí hemos dicho que esto es una media del caso optimista y el caso pesimista. Vamos a enseñaros el caso optimista, que nosotros hemos estimado pues un PER de 24, como lo hemos puesto anteriormente de base. Y aquí pues a la derecha se van a ir poniendo pues los múltiplos que se estiman para este año. Del Free Cash Flow, como es irregular y no se puede estimar algo realista, pues vamos a dejarlo en blanco. De EV/EBITDA lo vamos a dejar en 12,5. Vemos como si se mantiene así con el EBITDA que se estima estaría en 10. Y de EV/EBIT de 18 y aquí estarían 16,44. Pues bueno, en el caso optimista daría un 20,07 sin margen de seguridad. Y con margen de seguridad un 17,81% de rentabilidad. Y aquí tendríamos el valor intrínseco que tendría la empresa actualmente a 2026 y el que se estimaría para 2030. Pues bueno, ¿por qué hemos puesto más múltiplos que el que se estima si se mantiene el precio así? Principalmente porque el precio no se va a mantener así, va a subir porque la empresa está muy infravalorada. Y pues se le debería aplicar menos múltiplos por riesgo del mercado, principalmente, por ejemplo, ese CAPEX, se le podría estimar un múltiplo más bajo por la incertidumbre de ese CAPEX. Y porque la empresa, a medida que va creciendo y se va haciendo más grande, pues no puede crecer al mismo ritmo que una empresa más pequeña. Entonces se le debe de estimar un múltiplo más pequeño. Pero bueno, en Meta deberíamos de estimar también unos múltiplos algo más altos, ya que esas inversiones en IA pues madurarán y darán sus frutos y llevará a la empresa a tener un crecimiento pues muy bueno. Entonces no deberíamos de basarnos en esto. Aquí tenemos pues el múltiplo que hemos estimado de múltiplo PER un 24, que estaría ahí, de EBITDA por ahí y de EV/EBIT por ahí. Es decir, que no nos hemos puesto en el peor de los casos y tampoco nos hemos puesto en la media. O sea, nos hemos puesto en un punto intermedio, entendiendo que la empresa va a seguir creciendo, o sea, se va a hacer más grande y cada vez le va a costar más crecer, pero que gracias a esas inversiones pues va a seguir pudiendo crecer a buen ritmo. Bueno, vamos ahora con el que siempre hacemos, que es el método descuento flujo de caja, ajustando al CAPEX. Vemos que el CAPEX, pues, este es el CAPEX que se estima para 2026 y pues habría que hacer un ajuste al Free Cash Flow y pues para el 2026, pues, teniendo en cuenta ese CAPEX, debería de ser de 112.369 de Free Cash Flow
y eso pues lo que nos daría sería un valor intrínseco actual de $1.400, teniendo en cuenta ese ajuste. Vemos que Meta es una empresa de ratio de intensidad de capital muy alto, muy muy alto, es decir, que hay mucho riesgo en cuanto a esto si los ingresos decaen, pero que al tener un ROIC pues también bastante positivo, bastante bueno, es una empresa que es una máquina de crear dinero, por así decirlo, y como tiene una capacidad de reinversión muy alta, no entendemos que este CAPEX sea negativo. Entonces se entiende que esto es positivo. Bueno, ahora para terminar vamos a hablar de algunas noticias recientes que pueden influir o no en la empresa. Vamos a empezar con una noticia que salió el 25 de marzo de este año y es una supuesta denuncia hacia Meta y Google por fomentar la adicción a las redes sociales y que un tribunal de Estados Unidos le ha dado la razón a la familia que ha puesto la denuncia. Bueno, pues Meta y Google tienen que pagar una multa de unos 6 millones, que esto para ellos es calderilla, pero bueno, que el problema no reside en la cantidad que tienen que pagar, sino en la posible repercusión que puede llegar a tener esto en el futuro. Meta será responsable del 70% y Google del 30%. Expresa Meta que ellos están completamente convencidos de que no tienen ningún tipo de culpa y que, que este concepto o esta situación es mucho más compleja y no se le debería de culpar así como así. Y están completamente pues, convencidos de que ellos no tienen la principal culpa de esto, ya que ellos tienen pues, una política de no permitir a usuarios menores de 13 años a utilizar pues, sus aplicaciones porque obviamente ellos saben que sus aplicaciones están hechas para enganchar al consumidor y que la siga consumiendo. Y pues bueno, Kaylee empezó a utilizar YouTube a los 6 años, Instagram a los 9 años. Y afirma que dejó de relacionarse con sus familiares y con sus amigos debido a que pasaba pues todo el tiempo en las redes sociales. Era una adicta de las redes sociales. Y también pues se le diagnosticó que sentía ansiedad y depresión. Y aquí pues está básicamente el problema principal y la solución al problema, digamos, que la culpa no viene de Meta y de Google por tener unas aplicaciones que fomenten la adicción, sino la culpa reside en los padres por poder permitir que un niño o niña de 6 o 9 años coja el teléfono y se vuelva un adicto y permitir que éste pase horas y horas en el teléfono. Obviamente los padres tienen que ser conscientes de que estas aplicaciones pueden enganchar a los jóvenes y a los adolescentes y por eso deberían de realizar un control sobre ellos. Entonces la principal culpa yo creo que está en los familiares y en su entorno cercano más que en estas empresas. Pues bueno, la noticia salió el 25 de marzo y vemos como 2 días después la empresa cayó un -11%, menos 11,63% cayó Meta y Google cayó un -3, -4% solamente por esta noticia, que fue básicamente ruido que no afecta en la empresa en nada y que pues la gente decía, es que esto puede llegar a tener repercusión porque pueden salir más familias denunciando a Meta y podrán tener más y más y más denuncias sobre este problema. Pero claro, es que hay que pensar, el juicio aún no lo han tenido y muy posiblemente lo ganen Meta y Google, porque es que muchos pensarán como yo, que la culpa no es de las empresas, sino que la culpa principal es de los padres. Pero bueno, también tenemos noticias recientes sobre Meta con Instagram, Facebook y WhatsApp que han lanzado una parte premium, que pueden pagar pues mensualmente una parte premium, que no quita anuncios, simplemente ofrece servicios más personalizados y de visibilidad. También han lanzado unas gafas, o sea, sus nuevas gafas por unos $300 que incluyen la inteligencia artificial que hablamos antes de Muse Spark. Y la noticia más reciente y de las más importantes es que Meta pues quiere aprovechar esa potencia de cómputo que les sobra para poder entrar en el negocio de la nube y poder competir con AWS, Azure y Google Cloud. Y pues como se ha visto que es un negocio muy rentable, pues el mercado se lo ha tomado como una noticia muy positiva, ya que Meta podría expandir sus ingresos gracias a esto. Pues bueno, Meta debería tener un valor intrínseco de unos $835 y debería llegar a un precio objetivo en unos 5 años
a unos $1.454. Esto lo que supondría es una rentabilidad de un 19-22% y considero que es una de las oportunidades del mercado actual que más potencial tiene y más seguridad nos aporta porque es una empresa que no va a desaparecer de un día para otro y es uno de los mejores negocios del mundo y que tiene un potencial de rentabilidad muy muy bueno para una inversión de este estilo. Pues bueno, para finalizar, como siempre digo, esto no es una recomendación de inversión, yo simplemente digo lo que yo pienso y yo analizo y cada uno pues debería de tener una valoración personal antes de actuar, ya que pues vosotros sabéis lo que hacéis con vuestro dinero y pues bueno, os invito a que reflexionéis un poquito sobre esta empresa, ya que es una empresa que yo la tengo en cartera y muy seguramente la tengan muchos inversores en cartera porque es una empresa de gran calidad y pues se nos ha puesto en este 2026 en unos precios pues muy 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 atractivos. Entonces pues considero que es una oportunidad bastante interesante para poder estudiarla. Un saludo y hasta la próxima, inversores.